Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Sparkassen Stiftung dentro del marco de Expo Bolivia 2020. Esta conferencia es parte de la Feria Virtual para la Reactivación Económica del país y tiene el propósito de ampliar la información y fortalecer el conocimiento de las personas y familias sobre las finanzas y las entidades financieras. Es parte del compromiso y apoyo brindado por la Fundación Sparkassen Stiftung. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Augusto López Clar, docente investigador, invitado de la Asociación Universidad NUR. El doctor López es economista internacional nacido en Cochabamba, con más de 30 años de experiencia en organizaciones internacionales, incluida la más reciente en el Banco Mundial. Durante los años académicos 2018 y 2019, el doctor López estuvo de licencia del Banco Mundial como investigador principal en la Escuela de Servicio Exterior Edmund Walsh de la Universidad de Georgetown. Entre el 2011 y 2017, fue director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, el departamento responsable del informe Doing Business del banco y otros estudios internacionales de evaluación comparativa. Anteriormente fue economista jefe y director del programa de competitividad global en el Foro Económico Mundial en Ginebra, donde también fue editor del informe de competitividad global, la publicación insignia del foro, así como de varios informes económicos regionales. Antes de incorporarse al foro, trabajó durante varios años en el sector financiero en Londres, con especial foco en los mercados emergentes. Fue representante residente del Fondo Monetario Internacional en la Federación de Rusia durante la década de 1990. Antes de unirse al FMI, el doctor López Claro fue profesor de economía en la Universidad de Chile de Santiago. Se educó en Inglaterra y Estados Unidos. Recibió un diploma en estadísticas matemáticas de la Universidad de Cambridge y un PhD en economía de la Universidad de Duke. Es un orador internacional muy solicitado, habiendo dado conferencias en los últimos años en algunas de las principales universidades y centros de estudios del mundo. En 2007 fue coeditor del Sistema Monetario Internacional, el FMI y el G20, una gran transformación en ciernes, y The Humanitarian Response Index, midiendo el compromiso con las mejores prácticas, ambos publicados por Palgrave. Fue editor en The Innovation for Development Report del 2009 al 2010, Stranding Innovation for the Prosperity of Nations, publicado por Palgrave en noviembre de 2009. Entre las publicaciones más recientes se encuentran Removing Impediments to Sustainable Economic Development, The Case of Corruption 2015, Desafíos fiscales después de la crisis financiera mundial, una encuesta de temas claves del 2014, y La dimensión moral de la lucha contra la corrupción 2017. En mayo de 2018, la Global Challenge Foundation de Suecia otorgó a López Claros el premio de Newshep por su trabajo con Arthur Dale y Maya Groff, Gobernanza Global y Aparición de Instituciones Globales para el siglo XXI. Martins Press acaba de publicar su libro en coautoría con Bahim Naghavani, Equality for Women, Prosperity for All. La Universidad NUR, que está a cargo también de este webinar, es una institución privada de educación superior con competencia legal, académica y científica sin fines de lucro, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión académica, administrativa y económico-financiera de duración indefinida, cuya creación fue patrocinada por la Fundación para el Desarrollo Integral de Bolivia. Sus actividades se encuentran autorizadas legalmente por Decreto Supremo número 20441 de fecha 28 de agosto de 1982. Cuenta con personería jurídica reconocida a través de la Resolución Suprema 200033 de fecha 28 de julio de 1985. De acuerdo con su estatuto orgánico, los objetivos de la Universidad NUR son desarrollar en todos los estratos sociales las capacidades y talentos humanos a través de la educación y el entrenamiento científico, tecnológico, cultural y espiritual. Contribuir al bienestar de la sociedad por medio de la investigación, el descubrimiento, la adaptación y difusión de los nuevos conocimientos acerca de la naturaleza, el hombre y la sociedad. Contribuir al proceso para elevar las condiciones de vida de la población humana, especialmente de la clase trabajadora del área rural, de los indígenas a través de programas y cursos de educación participativa. Desarrollar una estrategia organizacional modelo capaz de lograr la misión. Promover un estándar de excelencia en todas las actividades internas y en su proyección de participación y servicio a la comunidad. La visión de la Universidad NUR como un modelo digno de replicar por ser una institución educativa orientada al aprendizaje, al desarrollo de las capacidades de liderazgo moral
y a la promoción de la paz y unidad, por responder en forma genuina a las necesidades de la sociedad a través de sus programas académicos y de interacción social, por el fomento de la cultura de la investigación y el uso racional de la tecnología apropiada, por ofrecer oportunidades a los académicos administrativos y estudiantes para expresar sus iniciativas individuales y desarrollar su creatividad, por autosostenibilidad y el reconocimiento de sus programas a nivel nacional e internacional. La misión de la Universidad NUR es promover un proceso educativo que facilite la transformación individual y social por medio del desarrollo de capacidades humanas, promoviendo una coherencia dinámica entre las dimensiones intelectuales, espirituales y físicas, para el establecimiento de una sociedad mundial justa, pacífica y armoniosa. Doctor López, un gusto contar con usted en Expo Bolivia, realmente una eminencia y bueno, es realmente un placer poderlo escuchar. Por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Vanessa, por tu generosa presentación. Estoy sumamente contento de poder compartir con ustedes algunas de las conclusiones más importantes que se encuentran resumidas en este libro al que has hecho referencia: Igualdad para las mujeres, igual prosperidad para el mundo. Yo, como tú has dicho en la presentación, soy un economista que ha tenido una amplia trayectoria trabajando principalmente en organismos internacionales de desarrollo. Y desde hace unos 20 años he tenido un interés particular, no exclusivo ciertamente, pero particular, en temas de género. Voy a explicar un poco más adelante de dónde viene este interés, pero por el momento me gustaría empezar diciendo de que tradicionalmente en los estudios que se ha hecho sobre la igualdad de género, se tenía un enfoque de derechos humanos, ¿no? Nosotros y otros investigadores decían de que la discriminación contra la mujer es una violación de sus derechos humanos. Es algo que va en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es algo que está en contra de la Carta de las Naciones Unidas, que es un documento que 193 países, incluyendo Bolivia desde luego, han adoptado a tiempo de hacerse miembros de las Naciones Unidas. Y en esta carta se establece claramente la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, este enfoque de derechos humanos es correcto, es adecuado. Discriminar contra la mujer es indudablemente una violación de sus derechos y tiene esta dimensión de derechos humanos. Pero yo diría que en los últimos 20, 30 años, como resultado de investigaciones y trabajos que se han hecho en el mundo académico y en organizaciones como el Banco Mundial, se ha comenzado a descubrir y ver de que la discriminación contra la mujer tiene además implicaciones económicas muy dramáticas, ¿ya? Que discriminar contra la mujer es realmente una mala política económica, ¿no? Y entonces lo que me gustaría hacer hoy día es básicamente explicar, elaborar, compartir con ustedes algunas ideas que ojalá los va a convencer, los va a persuadir de que lo peor que puede hacer un país a través de sus políticas públicas es discriminar contra las mujeres y convertirlas en ciudadanas de segunda categoría, que es lo que ocurre en muchas partes del mundo, desde luego. En el Banco Mundial, desde hace ya varias décadas, hemos tenido mucho interés en temas de género. Y habíamos observado a través de los años, en forma esporádica, ¿no? Que los países estaban utilizando las leyes para discriminar en una forma muy explícita contra la mujer. Algunos países, por ejemplo, a través de su legislación, le conceden al marido el control de los activos de la familia y eso impide que la esposa utilice esos activos como colateral para obtener un préstamo del sistema financiero, en el supuesto caso que ella quiera crear una pequeña empresa y hacer algún emprendimiento. En algunos países hay limitaciones a la movilidad de las mujeres, ellas necesitan la autorización del marido para trabajar, para conseguir un pasaporte.
En algunos países hay prohibiciones al tipo de trabajos que las mujeres pueden tener y les voy a dar un ejemplo bastante dramático de esto un poco más adelante, ¿no? Entonces, hace como unos 10 años, en el Banco Mundial se decidió montar una base de datos y conseguir en una forma muy sistemática todas las posibles discriminaciones contra la mujer que se encuentran en la Constitución, en el Código Civil, en el Código Tributario, en el Código Laboral, en la Ley de Familia, en la Ley de las Empresas, en la mayor cantidad de países posibles. Y inicialmente se empezó con 143 países y hoy en día ese banco de datos cubre 190 países. Y durante los años que me tocó trabajar en el Banco Mundial como director del programa de indicadores globales, fue una de mis mayores satisfacciones que un grupo de abogadas principalmente, ¿no? Estuvieron involucradas en la recopilación de estos datos bajo mi dirección. Es este banco de datos que en última instancia fue la inspiración para este libro que Vanessa presentó mencionó cuando me presentó. Entonces, lo que quiero hacer en lo que queda de esta presentación es básicamente compartir con ustedes 3 o 4 áreas interesantes que echan una luz sobre todo este tema de la discriminación. Cuando yo y mi coautora, que es una novelista, Bahía Nakhchovani, que vive en Francia desde hace mucho tiempo y con quien, digamos, yo he colaborado en una serie de iniciativas, cuando yo y ella nos sentamos para pensar dónde vamos a empezar el libro, cómo vamos a motivar, digamos, el primer capítulo de este libro, tomamos una decisión que yo creo que fue la decisión adecuada y fue de empezar examinando las implicaciones de un problema que fue identificado en el año 1992 por un economista muy famoso, Amartya Sen. Es un economista originalmente de la India, muy eminente, que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1998. Pero Amartya Sen hizo una observación muy interesante en uno de los trabajos que publicó, y era de que en el mundo hemos sabido por mucho tiempo de que las mujeres tienen una ventaja sobre los hombres cuando se trata de la mortalidad. Es decir, a cualquier grupo de edad que uno mire, ya sean niñas, ya sean jóvenes, ya sean mujeres adultas, ya sean mujeres mayores de edad, ¿no? La tasa de mortalidad de las mujeres suele ser menor que la de los hombres, ¿no? Y como consecuencia de esto, uno esperaría que en una población a nivel mundial o la población de un país, ¿no? Habría un poco más de mujeres que de hombres, es decir, de que seguramente un poquito por encima del 50% de la población serían mujeres, simplemente porque las estadísticas lo han demostrado, las mujeres son más resilient, como se dice en inglés, son más resistentes a la enfermedad, se adaptan mejor a las circunstancias del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero lo que Amartya Sen observó era de que en la práctica, especialmente en países como la India, como Corea, como la China principalmente, había un exceso de hombres, es decir, había un número mucho mayor de hombres que de mujeres. Y él hizo algunos cálculos muy interesantes, un hombre muy competente, y él estimó de que el año que él publicó el trabajo, en el año 1992, había un déficit de algo así como 100 millones de mujeres en el mundo. Y ustedes se podrán imaginar, este trabajo cayó como una bomba atómica, por así decirlo, y ha creado después de ese año toda una nueva disciplina en el campo de la demografía y de la economía, y se han escrito literalmente cientos de trabajos con relación a este tema de las mujeres ausentes, por así decirlo, ¿no? Y los estudios de estos han verificado
y confirmado la hipótesis y las observaciones de Sen en ese trabajo tan eminente que él hizo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos empezar el libro contando un poco esta historia, porque resulta de que en estas sociedades, en la India, en la China especialmente, hay una preferencia por los varones, ¿no? Y es esta preferencia que las familias, los padres tienen por los varones, que en una forma muy cruel, especialmente una vez que en los años 80 hubo acceso a tecnologías que permitían a los padres determinar el sexo del feto antes del parto, ¿no? Dio, digamos, lugar a abortos masivos, ¿no? De niñas, de mujeres, ¿no? Porque los padres tenían preferencia por los hijos varones, ¿no? Y es ahí donde viene este problema de los 100 millones de mujeres que están ausentes en las estadísticas del planeta, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿de dónde viene esto? Ustedes espero que van a estar de acuerdo conmigo de que esta es una forma de discriminación particularmente violenta contra la mujer, ¿no? Es decir, vamos a abortarla simplemente porque es niña, ¿no? Y lo vamos a hacer no en cientos de miles, sino en millones, ¿no? Entonces, nosotros pensamos de que, digamos, es tal vez una forma muy emblemática de hablar sobre la discriminación contra la mujer. Bueno, examinando las causas, vimos de que en la China, por ejemplo, ellos tienen una cultura muy arraigada en valores de la filosofía de Confucio, ¿no? Y esta filosofía, aunque tiene aspectos muy positivos y muy buenos, es una filosofía que es bastante misoginista, es decir, tiene un sesgo muy anti-mujer. Hay una frase, por ejemplo, muy célebre que se repite en todas partes en la China, que dice lo siguiente, y que viene un poco de la filosofía de Confucio. La mujer perfecta debe obedecer a sus padres cuando es niña, a su marido cuando es esposa y a su hijo cuando es una viuda, ¿no? Es decir, es una actitud, digamos, un poco de relegar a la mujer a un segundo plano. Y si ustedes un poco estudian digamos, los fundamentos culturales de este país, uno va a ver de que hay una fuerte inclinación a que las mujeres, a una expectativa de que las mujeres van a obedecer a los maridos, de que su principal responsabilidad en la vida es producir hijos, ¿no? Y si uno va, digamos, a la literatura del siglo XIX, ¿no? Uno incluso encuentra el concepto de que las mujeres deberían adorar a sus maridos, ¿no? En un sentido casi religioso, ¿no? Pero, en fin, ese es un aspecto cultural, pero resulta de que hay otros factores que explican esta preferencia por los hijos en la China y en otros países de la región. No es solamente la China y la India, hay por lo menos unos 20 países donde este es un problema serio, pero es particularmente importante y fuerte en la China y en la India, y por lo tanto la literatura se ha enfocado en estos dos países porque resultan ser los dos países del mundo con la mayor población, ¿no? 40% de la población del mundo está concentrada en la China y en la India, y por lo tanto son países donde la existencia de este problema tiene implicaciones muy grandes en volúmenes y en números de personas afectadas, ¿no? Ambos países, ciertamente cuando Sen escribió el artículo el año 92, ambos países eran sociedades muy agrarias, donde hay un sector agrícola muy grande, y se sabía ya en esa época de que los padres tenían una preferencia por hijos porque veían a los hijos como más útiles llegado el momento de hacer el trabajo muy arduo, ¿no? Digamos, de los campos agrícolas donde se cultivan los alimentos, ¿no? Es más, en estos países, incluso hoy día, no hay sistemas de seguridad social muy bien desarrollados, ¿ya? Los padres no pueden confiar o no tienen ninguna certeza de que cuando envejezcan, ellos van a tener la ayuda del Estado, van a tener acceso a un sistema de salud pública, van a recibir una jubilación. No, esa es la excepción más que la regla. Entonces, muchas veces los padres
tenían una preferencia por los hijos porque pensaban de que los hijos iban a estar en mejor posición de poder apoyarlos económicamente cuando ellos lleguen a la vejez, ¿no? Y luego, en los años 70, la China en particular introdujo una política que solamente permitía un hijo por pareja, por familia, la famosa One Child Policy, ¿no? Y esto, con la llegada de las nuevas tecnologías que le permitirían a los padres seleccionar el sexo de sus hijos, abortando a las hijas, ¿no? Entonces provocó una epidemia de infanticidio, digamos, ¿no? A nivel de antes del nacimiento, ¿no? Para que los padres se aseguren de que si van a tener solamente un niño, este sea varón, ¿no? Entonces, cuando uno estudia un poco todas las ramificaciones de este problema, es muy, muy serio. Y Amartya Sen incluso documentó de que no solamente había, digamos, preferencia por los hijos que se manifestaba, digamos, en los abortos contra las hijas, sino que incluso si es que nacían las hijas, frecuentemente había una especie de indiferencia a su salud y un abandono, incluso en temas de alimentación, con la esperanza de que la hija muera a una edad temprana y eso le permita a los padres, digamos, intentar nuevamente tener un hijo, dado que solamente podían tener uno, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué tiene que ver esto con la discriminación contra la mujer? Bueno, mucho, desde luego. Yo creo que eso es obvio, pero además lo que quiero enfatizar es todas las ramificaciones muy terribles que esto tiene a nivel social. No es que simplemente, digamos, uno está digamos, sesgando, ¿no?, la demografía dentro de un país. Esto tiene implicaciones a diferentes niveles. Por ejemplo, tanto en la India como en la China, van a haber jóvenes que no van a poder encontrar una esposa nunca, ¿ya? Si entre ambos países hay un déficit de como 70 millones de mujeres aproximadamente, entonces hay 70 millones de varones que no van a poder encontrar una esposa porque simplemente no hay, digamos. Y esto a su vez tiene otro tipo de consecuencias de tipo social y económico. Por ejemplo, en la China se ha documentado muy bien, ¿no?, de que tiene un impacto sobre el crimen y sobre la violencia y sobre la destrucción de propiedad. Los investigadores en la China han estimado de que cuando hay un aumento de un 1% en el cociente de hombres a mujeres, hay un aumento de 3% en la incidencia del crimen violento y el crimen relacionado con robos y destrucción de propiedad, ¿no? Hay un aumento en el uso de las drogas, en el tráfico de mujeres, en el secuestro de mujeres, en la prostitución, en fin, se desarrolla toda una serie de problemas y de distorsiones sociales, ¿no?, que realmente socavan las bases de la sociedad. Un ejemplo adicional para terminar este tema y ir al siguiente. En todas partes del mundo, hay una característica muy interesante de los datos sobre suicidio, y es de que la mayor parte de los suicidios es cometida por hombres. Un caso típico es el Reino Unido, Inglaterra. Allá 3/4 partes de los suicidios son hombres y el resto son mujeres. Bueno, la China es el único país del mundo donde el fenómeno es exactamente diferente. Hay mucho más suicidio de parte de mujeres que de hombres. Y esto es un poco una epidemia en el país, ¿no? Para las mujeres que están en edad de concebir, entre los, qué sé yo, 16 y 35, 38 años, ese grupo de la población, ¿no? Ellas son el 55% de todos los suicidios que hay en el país, ¿ya? Y los últimos datos que hay sobre suicidio en la China demuestran de que aproximadamente 500 mujeres cometen suicidio en la China por día, lo cual se traduce en algo así como 182,000 suicidios anualmente. O sea que son cifras muy dramáticas, ¿no? Y esta es una consecuencia, digamos, de estos problemas digamos, de una forma particularmente hostil
particularmente terrible, ¿no?, de discriminación contra la mujer. Ahora bien, en el libro nosotros hemos examinado muy de cerca todo el tema del empoderamiento político de la mujer. Hay una organización en Ginebra que se llama la Unión Interparlamentaria que colecciona datos muy exactos sobre el porcentaje de mujeres en los parlamentos o las asambleas legislativas, como ustedes le llaman en Bolivia, pero parlamento es la típica palabra que se utiliza en ciencias políticas. Y entonces sabemos, por ejemplo, que en el Brasil, 15% del Parlamento brasilero está conformado por mujeres. Sabemos que en Rusia es también el 15%. Sabemos que en la India es mucho menos, es el 11%, ¿no? Y así sucesivamente. Obviamente hay países donde el porcentaje es mucho más elevado. En México es 48%. Tengo entendido que en Bolivia también es un porcentaje elevado, casi la mitad. Y no se les van a sorprender que en países como Suecia, como Costa Rica, Finlandia, Noruega, hay porcentajes muy elevados, casi llegando muy por encima del 40%, casi llegando en algunos casos al 50%, ¿no? Pero en general el promedio para todo el planeta es del 25%, o sea que, digamos, no hay todavía una paridad en la representación política de la mujer en estos órganos legislativos. Y luego, si ustedes ven, por ejemplo, la participación de la mujer a nivel político, ya sea en condición de jefa de Estado o de primer ministro, esas cifras son aproximadamente 8% entre todos los países del mundo. Si ustedes miran cuál es el número de ministras de finanzas o de gobernadoras de bancos centrales que hay, las cifras son incluso mucho más bajas, ¿no? Entonces, es evidente, mirando los datos, de que hay un problema, digamos, de la ausencia de la mujer en la toma de decisiones a nivel político a lo largo del planeta, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero en general la tendencia es una de no tener un suficiente empoderamiento político. Ahora bien, algunos países durante los últimos 15, 20 años, como una forma de acelerar el empoderamiento político de la mujer, han introducido cuotas para la participación de mujeres en parlamentos, ¿ya? O sea que en lugar de esperar 200 años, ¿no?, que todos seamos bien educados y bien prósperos y que ya no tengamos prejuicio contra la mujer, ¿no? Muchos países han dicho, no vamos a esperar 200 años, vamos a acelerar este proceso de empoderamiento aprobando una ley que establece que, por ejemplo, en el Parlamento 40% de los escaños tienen que ser reservados para miembros de cualquiera de los dos sexos, ¿no? Por lo tanto, digamos, garantizar la diversidad de género en la composición del Parlamento. Entonces, lo que nosotros hemos visto es de que se puede comparar cuáles son las consecuencias de la introducción de cuotas, ¿no? Porque hay países que tienen cuotas y hay países que no tienen cuotas. Brasil, India y Rusia no tienen cuota, pero México y la Argentina y otros países en otras partes del mundo sí han introducido la cuota, ¿no? Entonces, uno de los datos muy interesantes que sale de esa comparación es de que aquellos países que han introducido la cuota tienen una tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo más elevada que los países que no tienen cuota. Y esto es muy bueno para la economía, porque en la medida en la que mayor número de mujeres trabajan, entonces esto tiene una repercusión muy buena en digamos, en el crecimiento económico, ¿no? Es más, muchos países han hecho esfuerzos muy importantes para educar a las niñas y a las mujeres, pero es lamentable de que una vez que ellas reciben esta educación, en países como Irán, por ejemplo, no pueden trabajar su participación en el mercado de trabajo es muy baja, muy por debajo de la de los hombres. Entonces, esto representa, digamos, una mala utilización de los recursos humanos, ¿no? Hay otros aspectos interesantes. Se ha visto, por ejemplo, que aquellos parlamentos donde hay mayor participación de mujeres, ¿no?
tienen la tendencia a acelerar mucho más rápidamente la eliminación de discriminaciones legales contra la mujer. Hay evidencia de que, por ejemplo, las decisiones que se toman en estos cuerpos legislativos con relación a la estructura del gasto es mucho más razonable. Hay más gasto en educación, hay más gasto en salud pública. Hay un caso sumamente interesante en la India. La India no tiene cuota, pero en los años 90 el gobierno introdujo una ley que le dio a la opción a los estados, India es un país federal, a los estados, de introducir voluntariamente una cuota para la participación de las mujeres en los consejos de las aldeas, de las villas, que es la unidad política del gobierno local más sencilla. India es un país rural y entonces hay decenas de miles de consejos, ¿no?, a lo largo de todo el país. Al fin y al cabo tienen más de 1.200 millones de habitantes. Entonces, lo que se vio era de que en aquellos estados donde las autoridades autorizaron la cuota de 33% para la participación de las mujeres en estos consejos, 10 años después se podía ver de que estos consejos tenían una estructura de gasto muy diferente, con mayor gasto en educación, mayor gasto en salud, mayor gasto en infraestructuras como pozos de agua potable, que en última instancia, digamos, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad, ¿no? Entonces, el empoderamiento de la mujer a este nivel es muy importante. Quiero referirme a dos aspectos adicionales. Uno es el tema de la violencia contra la mujer. Yo sé que este es un problema muy serio en Bolivia por las cosas que leo, pero es un problema serio en otras partes del mundo también. El hecho es de que en el año 1990 solamente había 4 países en el mundo que tenían leyes para proteger a la mujer de la violencia doméstica, ¿no? Y luego con el correr de los años, especialmente como consecuencia de una labor excelente hecha por las Naciones Unidas para concientizar a los países sobre sus responsabilidades en temas de género, fue aumentando el número de países que introducieron estas leyes para proteger a la mujer, ¿no? Y es interesante ver de que estas leyes han tenido un efecto bastante saludable. Por ejemplo, si uno compara la expectativa de vida media de las mujeres en aquellos países que tienen la ley para protegerla de la violencia, con la expectativa de vida media de la mujer en aquellos países que no tienen la ley, las mujeres viven más, tienen una expectativa de vida mayor en aquellos países donde se ha introducido la ley que las protege digamos, que penaliza la violencia contra la mujer por parte del marido, del novio, del enamorado, del partner, ¿no? Entonces, estas leyes tienen un impacto y protegen a la mujer, aunque obviamente muchas veces, digamos, hay un problema de implementación de la ley y digamos, hay demasiada violencia contra la mujer, algo que a propósito se ha visto muy acentuado en los últimos 6 meses a lo largo del mundo con la pandemia, ¿ya? Porque las cuarentenas, etcétera, ¿no?, han creado situaciones muy tristes para millones y millones de mujeres a lo largo del planeta, ¿no?, que se han visto más afectadas por la violencia. Muchos países también imponen restricciones al tipo de trabajos que las mujeres pueden tener. Al empezar esta breve presentación les había comentado que les iba a contar un caso específico bastante dramático, pero resulta de que en Rusia, que es un país que conozco muy bien porque me tocó vivir varios años en Moscú en los años 90 y es un país al que he ido muchas veces posteriormente, y digamos, tengo un buen conocimiento de su economía y de sus instituciones. En Rusia, de acuerdo a datos que nosotros recopilamos en el Banco Mundial, existen 456 ocupaciones que están prohibidas a la mujer. Imagínense ustedes, 456 trabajos específicos, ¿no?, donde la mujer simplemente no puede optar, no puede trabajar. Y uno dirá, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tantos? Uno podría entender 5, 10, pero ¿por qué 456? ¿Y qué clase de prohibiciones son estas? Bueno, algunas son prohibiciones que
si les voy a ser absolutamente franco, no tienen ningún sentido. No está claro, por ejemplo, por qué las mujeres no pueden manejar el metro en Rusia. El metro, el subterráneo, es una infraestructura muy bien desarrollada, es un orgullo nacional en Rusia. Las estaciones de metro son obras de arte y yo, habiendo vivido en Moscú por muchos años, he tomado el metro obviamente en decenas y decenas de ocasiones y siempre he quedado maravillado por la eficiencia tecnológica y por la exactitud y la puntualidad, pero nunca he visto un vagón que llega a la estación de metro con un chofer mujer al mando. Y no lo van a ver hoy día si es que ustedes van de turistas a Moscú o San Petersburgo o cualquier otra ciudad de Rusia, ¿no? Y si les pregunto por qué, no van a poder encontrar una razón, digamos, racional que pueda justificarse. Cientos de estas ocupaciones son el sector energético. Rusia es un país, digamos, con un sector energético muy importante y la ausencia de las mujeres de estas ocupaciones obviamente crea una brecha de salario muy grande entre hombres y mujeres y se podrán imaginar, contribuye mucho a digamos, generar desigualdad a nivel de la sociedad. Porque si mitad de la población no tiene acceso a empleos, digamos, muy bien pagados, muy bien remunerados, entonces obviamente esto va a contribuir a empeorar la desigualdad económica, que ya es un problema serio en muchas partes del mundo. Voy a terminar compartiendo con ustedes, haciendo una pregunta importante, ¿no? Y es, ¿por qué es que está tomando tanto tiempo, ¿no? Lograr, digamos, mayor niveles de igualdad, especialmente en el campo económico entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y aquí hay tres cosas que puedo decir, ¿no? Una de ellas obviamente tiene que ver con, digamos, la existencia digamos, leyes, ¿no? Que activamente discriminan contra la mujer y que, como les he dicho, es un problema muy serio en todas partes del mundo. Los datos que nosotros hemos recopilado para 190 países en el Banco Mundial demuestran de que en 95% de los países hay alguna restricción, digamos, contra la mujer, alguna discriminación. Obviamente hay casos extremos como Irán, donde hemos podido identificar 24 diferentes formas de discriminación que están incorporadas en la legislación iraní, en el Código Civil, en la Constitución, en el Código Laboral, en fin, ¿no? Que convierten a las mujeres en ciudadanas de segunda, por no decir tercera categoría, ¿ya? Entonces, obviamente, ese es un problema serio, ¿no? Si uno tiene que pedirle permiso al marido para trabajar o para salir de la casa o para conseguir un pasaporte, evidentemente eso va a desincentivar el emprendimiento y la participación de la mujer en el mercado de trabajo, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con la falta de educación, ¿no? Hemos hecho mucho progreso, obviamente, en los últimos 50 años en educar a las niñas y a las mujeres, pero todavía hay brechas especialmente en países pobres, en países de bajos ingresos, ¿no? Y en el mundo hoy en día hay casi 800 millones de personas que son analfabetas, no saben leer y escribir. Y este es un problema muy, muy serio, muy, muy serio. Amartya Sen, uno de mis economistas favoritos y a quien ya he hecho referencia anteriormente, él en un libro que escribió hace unos 10 años, él dijo de que uno de los motivos por los cuales nosotros queremos tener una población educada, una población que tenga acceso a la lectura, que tenga acceso al Internet, que pueda leer y escribir, es de que en la medida en la que tengan estas herramientas, ellos van a poder juzgar en una forma más adecuada, ¿ya?, a sus políticos y poder discriminar en una forma más inteligente entre los demagogos, los ignorantes que prometen digamos, muchas cosas que generalmente no las pueden cumplir, y los políticos que son honestos, que son transparentes, que tienen un programa coherente de gobierno y que van a trabajar no para sus propios bolsillos, sino más bien para beneficio de la población, ¿no? Entonces, Amartya Sen dice, la educación es importante por eso, esa es la forma más rápida de salir de la pobreza, ¿no? Y un tercer aspecto tiene que ver con digamos,
lo que yo llamaría la mala utilización de recursos. Los presupuestos de los estados generan recursos a través del sistema tributario. Las empresas pagan impuestos, los individuos pagan sus impuestos digamos, por los ingresos personales que tienen. Y esto genera unos recursos que luego el Estado asigna, y los asigna para la educación, para muchos múltiples fines. Pero lo que hemos descubierto en estudios que se han hecho en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y a nivel académico, es de que básicamente hay un desperdicio, una mala asignación de recursos a nivel global. Estamos gastando sumas trillonarias en financiar o subsidiar la energía, el consumo de la gasolina, del gas natural, de la electricidad, del carbón. No solamente estamos acelerando como consecuencia el cambio climático, porque hay un sobreconsumo de energía, sino que además, obviamente, estos recursos son recursos que no están siendo asignados para la educación, para la salud pública, para otros fines, digamos, que van a potenciar mucho más la productividad y la competitividad. Entonces, todos estos aspectos, digamos, tienen en última instancia una consecuencia. Y un aspecto final es de que como las mujeres no tienen empoderamiento político, entonces muchas veces no, digamos, no están presentes en la mesa de negociación llegado el momento de tomar las decisiones para la asignación de los recursos del presupuesto, etcétera, etcétera. Un dato muy interesante que nace de los últimos 6 meses es que aquellos países que han gestionado mejor la crisis, los que reciben, por así decirlo, el puntaje más alto por su buena gestión del COVID, son países como Finlandia, como Islandia, como Noruega, como Nueva Zelanda, como Taiwán, como Alemania, que son todos países dirigidos por primeras ministras que son mujeres o jefas de Estado que son mujeres. Esto es muy, muy notable y podemos elaborar y podría, digamos, decir algo más sobre el tema. Pero déjenme concluir compartiendo con ustedes, ¿no? Una cita muy, muy interesante que yo creo que dice algo muy profundo respecto de la discriminación contra la mujer. El interés que yo personalmente tengo en temas de género en parte ha sido alimentado porque soy un miembro de la comunidad Bahá'í y en la comunidad Bahá'í la igualdad del hombre y la mujer es un digamos, principio fundamental, ¿no? Es un pilar, digamos, esencial de nuestra filosofía y de nuestra visión del mundo. Y el jefe de la comunidad Bahá'í en el año 1912, o sea, hace 108 años, estuvo en París y allá dio una charla, ¿no? Donde él dijo algo que me parece sumamente profundo con relación a la discriminación, a todas las formas de discriminación. Él dijo de que, digamos, cuando uno discrimina contra la mujer, obviamente, esa es una forma de opresión, es una forma, digamos, de violencia, ¿no? Y obviamente las mujeres van a sufrir como consecuencia de esa opresión. Van a sufrir, digamos, limitaciones, van a estar coartadas, no van a recibir educación. Ciertamente, cuando él dijo esto en el año 1912, ¿no? La mujer en gran parte de los países del planeta ni siquiera podía votar. En Estados Unidos recién consiguió el voto en el año 1920, 143 años después de que se estableció los Estados Unidos de América con su constitución en el año 1787, ¿no? Entonces, lo que él dijo es de que no hay duda, las mujeres sufren como consecuencia de esta opresión, pero los hombres también, porque los opresores, ¿no? Como consecuencia de la opresión que cometen, ¿no? En última instancia, ellos también sufren las consecuencias de esa opresión. Y esta es la forma en la que él lo dijo. Él dijo, mientras que las mujeres sean prevenidas de alcanzar las más altas posibilidades, entonces los hombres no podrán lograr la grandeza que podría ser suya. O sea que todos perdemos en situaciones de discriminación, cuando oprimimos a la mujer, cuando limitamos y le cortamos, digamos, el camino hacia el progreso, ¿no? La sociedad sufre en su totalidad, mujeres y hombres. Y este es para mí tal vez el motivo principal y más poderoso para que trabajemos juntos, ¿no? Y eliminemos la discriminación contra la mujer de la faz de este planeta para siempre.
Muy bien, voy a hacer una pausa y Vanessa, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Augusto, por el espacio, la explicación, realmente todo bastante claro, muy interesante. No sé si los participantes que están conectados tienen alguna consulta. Les pediría, por favor, la puedan escribir en el chat. Bueno, nos escriben acá a través de la plataforma. Excelente ponencia, muchísimas gracias. Mil felicidades, todo muy claro, nos dicen. Creo que tampoco tenemos preguntas acá en el Zoom. Agradecerle, doctor, una vez más por compartir con nosotros este espacio y su conocimiento. Realmente un lujo contar con usted en Expo Bolivia y bueno, esperamos poder contar con usted nuevamente en una siguiente oportunidad. Le deseamos un excelente fin de semana y muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, Isabel. Vanessa, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.